Dentro de nuestro esquema de aplicación de precio de transferencia, lo primero era visualizar si una operación estaba o no comprendida en el ámbito de aplicación. Y a tal efecto lo que tenemos que revisar es la norma vigente. En primer término, tenemos las normas que han estado vigentes hasta el ejercicio 2012. A tal efecto debemos recordar que el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que para operaciones entre partes vinculadas y operaciones con sujetos que están en paraísos fiscales, bueno, la norma dice literalmente, operaciones desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición, pues deben aplicarse la regulación que se señala en el artículo 32A. Y el inciso A del artículo 32A ya nos define de manera más precisa lo que es el ámbito de aplicación. Es así que tenemos que para operaciones entre partes vinculadas o sujetos residentes en paraíso fiscal, están dentro del ámbito de aplicación aquellas transacciones internacionales en primer término, todas las transacciones internacionales están en el ámbito de aplicación y ciertas operaciones nacionales. Adicionalmente, de la regulación se desprende que la valoración convenida que genera un menor impuesto en el país hace que la transacción esté comprendida en el ámbito de aplicación de los precios de transferencia. Es decir, hasta el ejercicio 2012, si teníamos una operación internacional que fuera entre partes vinculadas o con paraíso fiscal, esta estaba en el ámbito de los precios de transferencia. Adicionalmente, luego, si acá están las operaciones internacionales, estas tendrían que ser operaciones nacionales. En líneas generales, una operación nacional, es decir, una operación entre dos partes vinculadas que residen en Perú, entraría a la regulación de precio de transferencia solo si genera un menor impuesto en el país. Y adicionalmente, ciertas operaciones nacionales. Como ven ustedes, el ámbito de aplicación así establecido por la regulación vigente, pues ofrece alguna dificultad para entenderse, pues en primer lugar, ¿cómo vamos a determinar si una operación genera o no genera menor impuesto en el país si la forma de determinar el valor de mercado es mediante la aplicación de los precios de transferencia y aún no tenemos certeza que dicha operación esté en el ámbito de los precios de transferencia? O sea, había aquí algunos inconvenientes para definir el ámbito de aplicación de manera precisa. Y dentro de estas ciertas operaciones nacionales, teníamos las que señalaban como a una de las contrapartes a un sujeto inafecto, salvo el sector público nacional, aquellas que gocen de exoneraciones del impuesto a la renta, aquellas que pertenezcan a regímenes diferenciales, aquellas donde se haya suscrito un convenio que garantice estabilidad jurídica, o aquellas donde se haya obtenido pérdidas en los últimos 6 ejercicios. Se entiende pues que en cualquiera de estas circunstancias había alguna motivación para transferir beneficios a efectos de lograr un ahorro tributario entre dos sujetos que fueran residentes en Perú. Por esa razón, la norma las incluía de manera directa en el ámbito de aplicación. Entonces, todo esto es el ámbito de aplicación hasta el ejercicio 2012. En vista de las dificultades que hemos identificado para definir de manera precisa y clara el ámbito de aplicación, es que se optó por mejorar la regulación y lo que tiene aplicación a partir del ejercicio 2013, y decirlo pues de manera mucho más sencilla y directa, ¿no? Son hoy en día, a partir del ejercicio 2013 en adelante, están en el ámbito de aplicación de los precios de transferencia las operaciones entre partes vinculadas en primer lugar. Y en segundo lugar, las operaciones que tengan lugar desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición. Es decir, o son entre partes vinculadas o en la operación ha tenido que ver un paraíso fiscal, es decir, ha habido un sujeto localizado en un paraíso fiscal o la operación se hizo a través de un paraíso fiscal.
¿no? Y se pone como línea final que los ajustes relacionados a precio de transferencia estarán de acuerdo a lo previsto en el inciso C. Bueno, ahora nos toca ver lo relacionado a partes vinculadas, toda vez que ya como habíamos señalado al principio, nuestro tema de precio de transferencia está referido a las partes vinculadas, entonces necesitamos definir con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de partes vinculadas. A tal efecto, lo que necesitamos es referirnos a la norma específica. Es así que tenemos el inciso C del artículo 32, que señala más o menos lo que tenemos aquí en la transparencia, que dos o más personas o empresas o entidades son vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando la misma persona o grupo de personas participan de manera directa o indirecta en la dirección, control o capital de varias personas o empresas o entidades. Lo que hay que decir aquí es que la regulación de la ley del impuesto a la renta en materia de vinculación ofrece un marco a partir del cual ya el reglamento señalará los casos específicos. Es decir, sobre la base de lo que aquí se precisa en la ley del impuesto a la renta, ya luego el reglamento en el artículo 24 pues señala la casuística específica, las situaciones específicas que me llevan a identificar las partes vinculadas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos el numeral 1 del artículo 24, que lo voy a leer para luego entender el ejemplo que tenemos a la vista. Dice, para efectos de lo dispuesto en la ley se entenderá que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas cuando se dé cualquiera de las siguientes situaciones. Y tenemos el numeral 1. Una persona natural o jurídica posee más del 30% del capital de otra persona jurídica directamente o por intermedio de un tercero. Vamos a graficar lo que la regulación acaba de señalar en el reglamento. Tenemos, por ejemplo, las empresas A, B y C. Hemos definido así la participación de A en B y la participación de B en C. Para el caso de la participación de A en B, la definimos como una participación directa y la participación de B en C también de manera directa. Y es así que la participación de A en C tiene también tiene más bien la condición de indirecta. Si la participación de A en B es mayor al 30% de acuerdo a lo que señala la ley, entonces A es una empresa vinculada a B. Si la participación de B en C es mayor al 30%, entonces B está vinculada a C. Pero adicionalmente, lo que hay que notar es que desde la perspectiva de lo señalado en el informe 205-2001, que aquí precisamos, también existiría vinculación de A en C. Pero ¿qué es lo que señala de manera concreta el informe que acabo de mencionar? Pues más o menos el informe señala lo siguiente. Si existe vinculación entre A y B, esto implica que las acciones que lleva a cabo B de alguna manera o en gran medida pues están influenciadas o digamos son, si se quiere, dirigidas por A. Todas las acciones de B son dirigidas por A. A su vez, si las empresas B y C están vinculadas y B participa, digamos, de manera directa en C, de la misma manera las acciones de B estarán dirigidas, las acciones de C estarán dirigidas por la empresa B. Lo que resulta finalmente es que de manera indirecta, entonces, si A le puede decir a B qué hacer y B le puede decir a C a su vez qué hacer, entonces podemos concluir que A de forma indirecta le puede decir qué hacer a C. En consecuencia, aun cuando del punto de vista aritmético la participación de A en C no sea de 30%, sí puede dictar, sí puede dirigir las acciones de C. Las acciones de C no serán totalmente independientes de lo que A decida, ¿no? En consecuencia, existe una vinculación directa entre A y C.